Nuevamente un saludo a todos ustedes. Vamos con este segundo, el segundo pregrabado de tres, que vamos de la secuencia didáctica digital número 3 en la que estamos hablando sobre incertidumbre. Venimos de hablar de incertidumbre y les dijimos, bueno, ¿qué puede hacer las ciencias sociales frente a esto? Además de analizarlo, vamos a empezar a ver hoy en este pregrabado lo que significa la prospectiva política, como está aquí en esta parte de la diapositiva. Prospectiva significa entonces ver delante, a lo lejos, a lo ancho y tener una visión amplia de lo que está sucediendo hacia adelante, ¿no? En el tiempo particularmente. Sucede que no es que no seamos futurólogos y seamos como una especie de personas como un Dios que sea capaz de ver qué va a pasar más adelante y específicamente todas las consecuencias de los actos de todas las personas y todas las interacciones, sino que es más bien como si nosotros fuéramos en un carro sobre la vía, que es una parte nada más que es la que uno analiza y prendieron las luces, ¿sí? Sin duda, cuando va uno en la noche en un carro, en una moto, en el bus, en lo que sea, uno se va desplazando, uno va viendo que las cosas van pasando rápido, ¿cierto? Y uno va tratando de mirar hacia todas partes a ver qué alcanza a ver y algún sentido le da a las cosas y genera a ustedes una memoria y generan un cuento de lo que sucedió. Y pueden ustedes contar qué pasaba en el transcurso. Entonces, es de esa manera más o menos uno va, pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Pues que si ustedes se bajaran y caminaran, por ejemplo, se darían cuenta de muchos más detalles, ¿no? Es que en esta casa va es colgada tal cosa, esta vía es de esta manera, que hay una tienda. Eso le pasa a uno cuando a veces va caminando y no en un transporte que va más rápido. Así es un poco el ejercicio de prospectiva, es nuevamente dentro de la incertidumbre que hay de que todo pasa muy rápido, uno genera un foco en algo y se concentra, pero pues todo es limitado, no quiere decir que vamos a solucionar el problema de lo que va a suceder y que ya haciendo esto vamos a resolver los asuntos, pero es mejor que no hacer nada y que no pensar en lo que puede suceder hacia adelante, ¿cierto? No pensar y no prever cosas. Es un poco el asunto mismo que ustedes hacen en la planeación estratégica o muy parecido en administración de empresas, pero en ciencias sociales, digamos que utilizan a uno más o menos las mismas herramientas, pero para ver ya no solamente las empresas, que es de alguna manera un poco más simple, sino un fenómeno social más complejo, que tiene muchos más actores interactuando y por eso se hace más, digamos, más difícil de determinar lo que va a suceder. Y pensando en términos de incertidumbre, como les dije la sesión pasada. Entonces, la perspectiva, dicen algunos autores, que es una indisciplina en el sentido de que a las ciencias sociales no les gusta mucho pensar en el futuro. Las ciencias sociales son mucho más tranquilas, entendiendo lo que sucedió hacia atrás y buscando como una revisión histórica de los acontecimientos pasados. Y sobre eso uno tiene como unos elementos para plantearse hacia el futuro, pero las ciencias sociales usualmente no están pensando en qué va a pasar hacia adelante, porque si ustedes se ponen a mirar, no hay tantas normas ni tantas leyes como si existen en otras ciencias. Y uno sabe, por ejemplo, en medicina que si usted se toma una pastilla para cierta enfermedad puede generar estos efectos y está probado en términos de evidencia científica, aunque muchos podrían de alguna forma contrastar ese tipo de intervenciones y aunque eso no tiene las mejores consecuencias, pero pues funciona y así funciona nuestro sistema de salud a partir de la evidencia científica de lo que ha sucedido. La perspectiva y en ciencias sociales no se da tan así porque es muy difícil que limite uno la cantidad de opciones que se le dan a una sociedad porque pues no estamos como en una dictadura, no es como que uno les diga hay que hacer tal cosa y todo el mundo la haga, sino que la gente va por diferentes caminos. Entonces, no es tan fácil, por eso decimos que la perspectiva es más común en disciplina, porque estudia, clasifica y procesa proyectos, sueños, esperanzas y temoras que guían la actividad presencia. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de sueños, hablamos de esperanza y hablamos de temores, pues son varias cosas, son las cosas que pasan en la mente de las personas y sobre las que no es tan fácil entrar y saber qué son. Por eso es que son tan complicadas y que además cambian, como nosotros cambiamos de parecer todo el tiempo.
Entonces, lo que nosotros vemos son qué está pasando, ¿cierto? Y qué ha pasado, pero los acontecimientos son las cosas específicas que marcan las rupturas, no es cualquier hecho, ¿cierto? Por ejemplo, el virus de ahorita es un hecho que marca, va a cambiar la historia, sin duda alguna, ¿cierto? No es un hecho cualquiera ni un hecho pasajero, no es que el príncipe Carlos o el hijo del príncipe Carlos ahora ya renunció al trono y ahora va a vivir en Canadá o algo así, sino es un hecho importante para la historia y que va a marcar en todos los aspectos de la sociedad. Los acontecimientos son eso. Entonces, el investigador mira cuáles son los acontecimientos. Mira también las tendencias en función de qué ha venido sucediendo, qué ha venido pasando en la historia. Así como ustedes vieron, recuerden, en conflictos que hay una historia, igual las tendencias son esas cosas que se repiten constantemente en la historia. Uno si revisa la historia, por ejemplo, ¿qué se repite en la historia? Que los imperios caen. Sí o sí, los imperios siempre caen y cambian. Y una vez le tocó a Grecia, bueno, si solamente vemos esa historia, otra vez le tocó, antes le toca, después le toca a Roma, luego se acaba eso y pasa mucho tiempo. Mientras pasa eso, si nos vamos a otros lados, están sucediendo cosas en África, están sucediendo cosas en Oriente Medio, están sucediendo cosas en Mongolia, ¿cierto? Hay nuevos imperios por allá, por acá en Latinoamérica está el imperio Inca, el imperio azteca, luego otra vez en Europa ya mucho más adelante empieza a generarse otros nuevos imperios. Tiene más adelante la oportunidad de España de ser el más importante, luego la oportunidad de Francia con Napoleón, luego más adelante Inglaterra, luego Estados Unidos, y ahorita probablemente vaya a cambiar hacia el Asia, probablemente, o no sabemos. En este momento no es que haya un solo hegemón, pero sí hay varios. Digamos que eso de un solo imperio que gobierna el mundo ya se acabó un poco, pero sí hay un poco la tendencia es que hay varios centros de poder, más o menos con las mismas capacidades. Entonces esa es una tendencia, por ejemplo. Y lo otro que hay que ver son imágenes de lo que está sucediendo, imágenes cortas de qué está sucediendo, como tomar una cámara y tomar fotos de cosas que están sucediendo para identificar tendencias y acontecimientos, ¿cierto? Imágenes de lo que sucede hoy es lo que uno puede diagnosticar porque es lo que está viendo y de ahí es donde diagnostica sueños, esperanzas y temores a partir de las imágenes y a partir de las imágenes pues crea tendencias e identifica acontecimientos. Entonces, imágenes de lo que uno hace todo el día y en la proyección mental genera tendencias y acontecimientos. Por ejemplo, esto es importante porque en este mundo, por ejemplo, de medios, los medios están en crisis, hay que empezar por ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que no existe el músculo económico para que se autosostengan, los terminan comprando los grandes conglomerados económicos y a ellos les interesa más que todo el dinero. Entonces todo lo que son editores, revisores, reporteros, se van, los echan, un poco, digamos, generan unas noticias que son poco validadas y poco relevantes, porque ellos lo que hacen es ver qué es lo que más les genera ingresos y a la gente normalmente no le interesa la profundidad, sino cosas que pueden ser importantes en show y no discrimina entre la política, el espectáculo, lo que le pasa a la vida privada de las personas, no importa, lo que importa es lo que más flujo tenga. Entonces ni los medios están enseñando bien, ni diciendo la realidad como es, o por lo menos lo que interesa, ni además ahora como hay muchas personas con canales de comunicación, pues también las personas van diciendo lo que les ocurre. Y ahí sí hay algunos malintencionados que quieren decir cosas que no son. Entonces en ese sentido existe esto que se llama la posverdad, que lo que es gente diciendo cosas, mal informando a las personas, ¿cierto? Entonces se difunden las noticias impactantes que pueden ser mentiras o una verdad a medias por su impacto. Se comparte en redes sociales y se hace viral, ¿cierto? Todo el mundo la termina compartiendo. Los medios tradicionales, por no ser superados, retoman esta noticia y la incluyen en la parrilla. eh, y luego la noticia se termina difundiendo como una mentira, bien sea por redes y bien sea por medios. Luego, como la aclaración no convence porque puede que alguien diga, esto fue mentira, pero el otro diga, más adelante diga, no, esto es mentira o esto es verdad por esto y esto, ¿cierto? No hay una aclaración constante entre la mentira y la verdad. No importa que el actor, que la persona sobre la que hayan hablado salga y diga que eso no fue así, que ya después le den prensa, ya no se sabe qué es cierto o qué no.
¿cierto? Entonces, finalmente la gente termina pensando lo que no es porque la mayoría de personas, la mayoría de medios, la mayoría de redes pensó eso. Entonces la posverdad es eso, ¿no? Es como mirar mal la realidad o tergiversarla de manera intencional y la sociedad no sabe qué hacer con eso ante el flujo de información tan grande que hay. La prospectiva entonces le permite a uno empezar a revisar cómo esto puede impactar hacia el futuro. ¿Qué obstáculos podría tener en esa perspectiva que yo les digo? Vean los datos, ¿no? Los datos a veces no son tan ciertos y nos impiden un poco pensar bien qué está pasando hoy para proyectarnos hacia el futuro. Entonces se necesita mucho más análisis para hacerlo mejor. A veces la información, como les digo, es lenta y contradictoria, que eso sería el asunto de lo más difícil, que es la posverdad. Hay poca información y es contradictoria y tiene malas fuentes. Hay personas que quieren tomar decisiones ya con la información y que no dejan pensar hacia el futuro, y normalmente cuando uno piensa en el corto plazo soluciona un problema pero agranda otro. También la administración de la crisis e incertidumbre son inadecuadas, ¿cierto? Ven ustedes que no todo el mundo está preparado para las crisis. Realmente muy pocas personas están preparadas para las crisis y para vivir en un entorno de no saber qué hacer. La gente es mucho más sencilla, comportándose de la manera que siempre le han dicho que tienen que ser gobiernos, personas, empresas, organizaciones. Entonces la administración de crisis no es la prioridad ni no es lo que sabemos hacer, pero es a lo que nos tenemos que situar, ¿cierto? Y es lo que va a suceder. Ahora, también hay insuficiencias en educación científica porque las personas no tenemos un pensamiento de tipo científico basado en la evidencia, que aunque así, en sí mismo tiene problemas, por lo menos es mejor a no tener nada. Y eso pasa por el tipo de educación que tenemos, por la forma en que las empresas se relacionan, por el día a día que nos toca, por la falta de recursos, porque de alguna manera eso que hacemos los profesores de sentarnos a pensar, pues no lo puede hacer todo el mundo porque tiene que hacer mil cosas y sobrevivir. Y eso no va a cambiar tan fácil. Entonces hay que pensar en eso y por eso es bueno que le dedicaran un tiempo un poco más a esto, así fuera por lo menos en la clase, pero que lo retomen siempre y que lo vayan haciendo, porque esto depende también del desarrollo de ustedes como persona y la proyección que tengan como empresas también, porque las empresas se mueven en el mismo contexto. Y pues, como les digo, al final termina la ideología generando las conductas y las formas de acción, porque la gente ya tiene algo que dice, es que yo pienso que esto es así, entonces de alguna manera lo que hago es unirme con los que son iguales y sigo por el mismo camino, ya lo habíamos visto en conflictos, ¿cierto? Esa es la manera en que el cerebro funciona, lo hace en términos muy rápidos y lo hace en menos de segundos, o sea, eso ni siquiera hay que, en segundos uno ya sabe qué va a hacer, lo difícil es decir, no, aguantemos, pensemos de otra manera, miremos por otro lado, veamos alternativas. Entonces, esos son grandes obstáculos a lo que tenemos. La pregunta sería entonces si somos de los espejos que manejamos hacia el futuro o nos la pasamos mirando por el espejo retrovisor. Como les dije, nosotros vamos en el carro mirando para adelante, pero hay personas que miran para atrás y se devuelven a la carreta, al caballo, a las cosas que ya pasaron y que ¿por qué? Porque son de alguna manera, no es que sea ilógico pensar en eso, porque son cosas que ya funcionaron. Lo que pasa es que funcionaron en otros contextos. Y también puede bien ser que nuestros contextos del futuro se parezcan a los pasados y en ese caso funcionaría. Pero no simplemente porque se vivió antes nos va a servir hoy, y quedarnos en el pasado anclados a veces impide que vayamos hacia adelante. Entonces, eso es muy importante porque, por ejemplo, en política pasa mucho que es que el otro no hizo, que el otro no fue, que el otro no hizo, que el otro me dejó, que el otro le faltó, que el otro robó, pero ¿qué está haciendo usted en el poco tiempo que tiene? Recuerden que las administraciones son bastante cortas en la actualidad y no pasa mucho tiempo, 4 años, 3 años, realmente es muy poco para poder hacer un plan de futuro. Si los 2 primeros años nos las pasamos peleando con el que pasó y los 2 siguientes con el que va a venir, entonces ¿a qué horas hacemos lo que nos toca hacer en política, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para poder tener claro el pensamiento de futuro, porque lo que tenemos es que mirar escenarios posibles e irnos conectando entre los diferentes tiempos. Entonces ya como para ir un poco cerrando, la política entonces basada en el nombre de la previsión es inadecuada y potencialmente peligrosa en el sentido de que el pasado a veces lo asumimos como algo irremediable
y sufrimos el presente como algo que está determinado por la inercia, ¿cierto? A veces lo que decimos es eso ya pasó y eso va a volver a pasar y entonces eso se soluciona de esa manera. Y siempre hay que hacerlo de la misma forma. Entonces, no necesariamente ese tipo de predicción es el que nos interesa, ¿no? El futuro entonces tiene que anticiparse de manera regular y continua, no solo como un momento, ¿cierto? Hay que hacer prospectiva todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar pasando a escenario corto, mediano y largo plazo. Todo el tiempo tenemos que tenerlo y tenemos que empezar a diseñar acá, como dicen, pluriversos, que son universos distintos y escenarios posibles de diferente manera. Lo que tenemos son oportunidades de cambiar todo el tiempo y hacer cosas. Claro, no se trata, tiene que haber un equilibrio porque lo que ha funcionado tiene un sentido, como por ejemplo la moral. La moral tiene un sentido de haber funcionado por tanto tiempo y ha servido, y no porque entonces ahora seamos liberales, ya las religiones no nos sirven para nada y las dejamos para un lado. Tienen un sentido y han tenido un sentido y seguirán teniendo un sentido, pero el mundo cambia, solamente que, como les digo, no son grandes cambios los que no son, no estamos diciendo que vamos a generar revoluciones, porque no se trata de eso, sino son pequeños cambios que adaptan la situación para que reaccionemos mejor con lo que ya sabemos, pero con lo que se necesita cambiar. Hay que pensar que tampoco es una cosa solamente técnica o científica, porque yo pienso que no hay más grande tirano que el que dice que sabe hacer las cosas. Una persona que está cegada por la supuesta evidencia no tiene capacidad de cambiar, no tiene capacidad de reacción, sino lo que hace es decir lo que dice el libro, lo que dice la revista, lo que dice la comunidad científica, y las comunidades científicas son demasiado conservadoras y a veces no dejan, bueno, en salud obviamente que uno no se puede poner a jugar con eso es distinto, pero en política uno tiene que preguntar a la gente, preguntarle a las diferentes personas, porque la gente tiene voz y las necesidades son móviles, cambiantes y se van cambiando con el tiempo. Entonces uno tiene que hablar con las personas que participen, porque pues, si fue de la sola, de la comunidad del político, pues tiene un cierto bagaje, pero no los conoce a todos. Si es un tecnócrata, sabe lo que pasa en la academia, pero no conoce a la gente. Entonces uno en política no tiene las necesidades resueltas y hay que ampliar hay que ampliar la capacidad de ver a diferentes tipos de personas y diferentes sociedades y diferentes modelos de convivir y de ser en comunidad. Por eso dimos que no hay un futuro, sino varios. Por eso hay escenarios. ¿Sí? No estamos diciendo que es que entonces el que ya supo qué se va a hacer y el que es el avanzado y todos los tenemos que seguir. No, al contrario, lo que tenemos que hacer es mirar diferentes alternativas, causas y consecuencias y poder entre todos determinar la que políticamente sea mejor para la mayoría, por lo menos para un grupo, mientras la vamos cambiando y arreglando. Para terminar entonces, lo que tenemos es que ir diciendo es que hay diferentes vías de aproximación al futuro, ¿cierto? Hay diferentes maneras, vean ustedes que no es una sola, ¿cierto? Hay unas que hablan sobre lo deseable y lo posible, que esto es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es lo que nosotros queremos y eso normalmente es deseable y se hace como un deber ser, como una teoría, y eso es importante, pero em, no es muy dada la realidad. Es mucho más un prejuicio que tiene uno frente a lo que ya ha funcionado y lo que yo quisiera que fuera, pero eso no nos deja ver el escenario como es. El segundo punto dice involucra la acción y el esfuerzo, ¿cierto? Lo probable tiene que ver con los elementos que pueden dar los resultados propuestos. Lo posible, perdón, lo posible son las acciones específicas que nosotros hacemos para que lo deseable pase. Entonces, una cosa es que eso esté allá, pero bueno, ¿qué hay que hacer para que eso para que eso funcione? ¿Sí? Son las acciones que tenemos que hacer para que funcione. Por eso la perspectiva entonces entra ahí, ¿no? Porque no es solamente determinar un futuro deseable, sino una serie de acciones en las cuales nosotros vamos diciendo, si hacemos esto, esto y esto, podemos un poco con políticas públicas mejorar. Y lo probable son las cosas que pueden suceder, ¿cierto? Lo que puede suceder son las probabilidades y con lo que nuestro cerebro nos da para mirar los escenarios. Nosotros tenemos que tener las tres. Tenemos que tener lo que puede suceder porque lo proyectamos, lo que es deseable porque lo queremos y lo que es posible porque nosotros hacemos que pase a través de una serie de acciones que estamos pensando y planificando. Este periodo que estamos viviendo es muy dado a eso, ¿no? Es muy dado a eso.
para que ustedes vean cómo está sucediendo. El futuro entonces, para terminar, el futuro no se predice, sino se construye, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. No es como una ola, sino es decir, vamos a hacer cosas, por eso es lo posible, vamos a hacer cosas. Entonces acá se habla, por ejemplo, de lo futurible, son mecanismos que, que hacen que entre todos los futuros posibles, solo uno se convierta en el presente. La prospectiva dice que cuanto mayor sea el efecto de la modificación buscada, más deberá planificarse y mejor coordinarse. Esto es un asunto de coordinación. Vemos los diferentes futuros, seleccionamos el que más queremos llegar y buscamos de mejor planificación y coordinación para que suceda. Es un asunto de pensar de largo plazo, pero no solo de hacer un decreto, sino de que lo que nosotros pensamos como gobierno se irradie hacia la sociedad y en la sociedad podamos entre todos ver que vamos para el mismo lado y a caminar juntos. Eso es muy importante. Y ahorita las polarizaciones políticas a veces lo impiden. Afortunadamente en Colombia poco a poco estamos viendo que hay cosas que superan eso. Lo previsible es entonces mejorar la calidad de nuestras decisiones mediante un mayor conocimiento de sus consecuencias. Entonces, es decir, veas que normalmente cuando hacemos esto pasa esto. No siempre, pero suele suceder. Entonces, ante esta evidencia, pues vamos a modificándonos. Entonces, de eso se trata. Finalmente, el perfil que deberíamos tener todos nosotros para poderlo hacer es integrar nuestros deseos y futuros esperados con las condiciones actuales. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué hace falta? Y realmente de lo que partimos hoy, porque muchos dicen, no, es que Colombia debería tener salud gratis para todos, salud o educación, pero ¿qué recaudo hacemos si realmente ante el número de personas que existen y el número de recursos que tenemos, qué tanto es posible hacerlo? Eso hay que pensarlo, hay que calcularlo con datos, con cifras, número de personas, número de ingresos. Si lo metemos todo en la educación, ¿a qué le quitamos? Porque hay que quitarle, si los recursos son escasos, se ponen uno y se quitan en otros. Eso hay que hacerlo así. La voluntad entonces de ser políticamente activo también es importante porque como les digo, esto es un asunto de, de acción. No es un asunto de pensamiento, pero es un asunto de acción también. Que en este curso pues no tenemos cómo medirlo, pero por lo menos les damos las capacidades para que, para que ustedes lo piensen y más adelante lo pongan en práctica. Para eso que hay que saber, no es fácil, ¿cierto? Porque no solo a punta de prejuicios uno sabe bien para dónde va, hay que conocer la historia, hay que conocer la cultura, hay que conocer lo que ya nos pasó a nosotros, lo que nos ha pasado en la historia, en el siglo pasado, antes de que llegaran los españoles, el mundo de los indígenas, pero hay que saber qué le pasó al vecino, que Latinoamérica es muy parecido, pero que Estados Unidos, hasta México fue muy similar y hasta Argentina, pero que hay diferentes cambios recuerden cuando yo les comenté el nacimiento de los estados, cómo habían similitudes y diferencias. Recuerde cuando les expliqué Europa cómo era. Hay que conocer todo, qué están haciendo los asiáticos, qué están haciendo los chinos, que ahorita parece ser que el Estado centralizando la economía, pero dejando que haya libre mercado, está funcionando de buena manera y está haciendo que la gente salga rápido de las crisis, mejore económicamente, pase de lo rural a lo urbano, tenga mejores libertades. Bueno, todo eso hay que revisarlo en su contexto y no solo dejarse ver que solamente lo que uno ve en noticias es que es un gobierno represivo y ya, pero por ejemplo, los que analizamos ciencias sociales, la forma en que toman las decisiones políticas es muy sofisticada, así haya un solo partido, y son bastante meritocráticos a pesar de lo que uno podría pensar. Hay que verlo con calma, pero hay cosas que pensamos que no son tan como las pensamos. Hay que conocer las ciencias sociales y naturales. El pensamiento científico, social y natural es importante porque la forma en que funciona la ciencia, no solo una, sino varias, nos ayuda a tener ideas de pensamiento para poder también establecer causas y consecuencias. Y la familiaridad con las ingenierías, porque también eso es lo que nos permite ser prácticos, ¿cierto? Las ciencias y el conocimiento está muy chévere, nos permite pensar, no es para todos tampoco, hay que tenerlo en parte. Algunos lo hacen mejor, otros peor, pero otros son más ingenieros y más soluciones. Hay que hacer soluciones, hay que resolver, hay que poner eso en práctica, hay que hacer la medida, hay que hacer la política, hay que hacer las cosas. Entonces, cada uno tiene un espacio acá, pero el prospectivo tiene que tener todo este tipo de virtudes que son complicadas, pero que es lo que se necesita en el mundo del siglo XXI que estamos viviendo. Entonces, con esto cerramos este segundo de tercero pregrabados y nos vemos también en el siguiente para cerrar también la secuencia didáctica digital 3. Un saludo para todos.